Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo muy bien. En esta ocasión les traigo otro video sobre Telegram. Como les dije, no sé si habrán visto los anteriores videos, voy a hacer muchos sobre Telegram. Hoy es el turno de aprender a cómo exportar chats de WhatsApp a Telegram. Cómo pasar conversaciones de WhatsApp a Telegram. Bueno, primero que nada, accedemos a WhatsApp, primeramente. Como les dije, yo por ejemplo voy a buscar el chat que tengo con mi mismo número, voy a entrar ahí. Ustedes hacen lo mismo con el chat que quieran, ok. Una vez aquí, vamos a presionar en los tres puntos de arriba a la derecha, en estos. Presionamos ahí. Ahora quiero pedirles que se suscriban, que activen la campanita, compartan este video, déjenme un like, un comentario. Y por aquí les voy a estar dejando muchos videos para que aprendan más cosas sobre Telegram. Ok, sigamos. Pulsamos en más, aquí fíjense, abajo, ahí. Ahora en exportar chat. Miren esto. Dice, si añades archivos multimedia, aumentará el tamaño de exportación del chat. Esto yo les recomiendo que lo hagan porque si no añadimos archivos multimedia no se van a exportar las imágenes, los audios, los enlaces y todo eso. Solo se va a exportar el texto. Pero como dice aquí, puede aumentar el tamaño de exportación del chat, va a demorar más. Yo lo voy a hacer con archivos multimedias, incluir archivos. Ahora buscamos la opción de Telegram. Aquí miren, presionamos y nos vamos al chat, a la conversación de Telegram a la cual queremos exportar la conversación de WhatsApp. En este caso yo tengo este número, que es otro Telegram que yo tengo. Ustedes obviamente, o si quieren, háganlo con el mismo contacto de WhatsApp. Presionamos y aquí nos dice, los mensajes importados aparecerán en la fecha y hora en la que fueron enviados, mezclados con el historial de mensajes existente. Ambas partes verán los mensajes. Presionamos en importar. Esperamos un momento. Si desean saber cómo descargar música de Telegram completamente gratis, vayan a ver el video que les voy a dejar aquí, que también lo van a encontrar en la descripción de este video. En este caso la conversación pesa 8,4 megabytes. Tengan en cuenta de que si es una conversación muy larga con muchos audios, muchos archivos multimedia, como les expliqué hace rato, va a pesar mucho más y va a demorar justamente más también. Tenemos que tener abierto Telegram hasta que se complete la importación. Yo voy a cortar esta parte del video para que no se haga muy largo. Va a depender de la velocidad del internet que ustedes tengan, o que tengamos, mejor dicho. Ya va a terminar. Ahí está, presionamos en listo. Fíjense aquí, este mensaje, el que dice hola, únicamente con texto, es posterior a los mensajes que acabamos de importar de WhatsApp. Por eso hace rato decía que los mensajes pueden aparecer mezclados, las fechas, ¿me entienden? Lo ven aquí, 12 de junio, 5 de junio, y el último que es este que ya estaba en Telegram. No sé si me expliqué bien. Cualquier duda que tengan me la dejan en los comentarios. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.